Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Bienvenidos a esta emisión de el programa Rutas de la Misión en el Mundo Actual, con el tema particular de la misión urbana y temas afines. Este día tenemos como invitado al maestro Edwin García Alvarado, a quien le doy la bienvenida. Por supuesto, la bienvenida también al maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores, que llevamos juntos la conducción de estos programas. Y pues el día de hoy vamos a tratar el tema de misión sinodal y pastoral de sordos. Entonces, primeramente voy a presentar al maestro Edwin García Alvarado, quien es doctorante en filosofía en el Colegio de Morelos y cuenta con una formación académica que incluye licenciatura en filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y teología por el Instituto Sapiencia, así como una maestría en pensamiento social cristiano por la Universidad Católica Lumen Gentium. Su trayectoria combina rigor intelectual con un profundo compromiso social orientado a la inclusión y la dignidad de las personas sordas en México. Así pues, con una trayectoria que articula pensamiento crítico y acción solidaria, Edwin se ha consolidado como un referente en los procesos de inclusión social y accesibilidad lingüística, siendo puente entre la reflexión filosófica y la transformación comunitaria. Pues es un gusto tenerte entre nosotros, que aunque ya habías compartido algún programa previo, la verdad es que ahora es el momento de explotarte, de sacar justamente el trabajo que tienes que mostrarnos. Y para ello, pues les recuerdo, quienes están con nosotros en vivo, quienes nos siguen en las redes sociales, pues estamos abordando temas desde la pastoral urbana, pero siempre relacionados con la misión. El día de hoy, como ya mencionó el doctor Ramiro, estamos viendo la sinodalidad y la comunidad sorda. Pero de pronto pareciera que este tema se puede tratar de una manera muy sencilla, porque podríamos de alguna manera un tanto superficial decir que la comunidad sorda tiene una discapacidad y podríamos tratarla como aquellos que les falta una pierna, una mano o cualquier problema de movilidad. Pero me parece que no debemos encuadrarlo allí. Me parece que no es una situación de discapacidad, sino es una situación existencial. Autores como Vygotsky dicen que la relación entre pensamiento y lenguaje van a permitir crear el mundo o entender el mundo. Desde otro punto de vista, Heidegger va a decir que el habla, el lenguaje, que también se relaciona con el habla, más bien nos permite comprender el mundo, no solamente sus movimientos más mecánicos, sino todo este mundo que somos, lo podemos comprender por medio de esta capacidad. De modo que si no se puede escuchar y se dificulta hablar, estos significados van a ser diferentes. Otros autores desde la sociología del conocimiento, como Berger y Luckmann, hablan de la construcción social de la realidad. Y justamente van a decir que mediante el lenguaje, la interacción que permite el lenguaje, se van a crear estas redes sociales, estos mundos en que vivimos, imaginarios sociales, que permiten roles incluso, de tal suerte que no oír, tener dificultades de habla, les decía, es una situación existencial que se ubica en una realidad distinta a la que no estamos acostumbrados quienes de manera parece natural hablamos. Y por ello hemos invitado a el maestro Edwin a que nos indique justamente esta importancia de atención a la comunidad sorda, pero empezando por su propia realidad. Adelante. Pues agradecerles en primer lugar el espacio. Me siento muy contento de que estos espacios se abran justamente para comprender, escuchar y acercarnos al tema de la comunidad sorda. Y primero, quisiera compartir que hablar de la comunidad sorda no es únicamente hablar de una ausencia de un sentido. Es decir, las personas sordas no son solamente aquellas que no tienen el sentido del oído.
ni tampoco es hablar de un grupo de minoría lingüística. Tampoco me gusta definirlo así. Más bien me gusta compartir lo que la comunidad sorda tiene como autodefinición. Hablar de ser persona sorda es hablar de una forma de habitar el mundo, de cómo se definen, de cómo definen quién es interlocutor válido y quién ha sido relegado justamente al silencio social, al silencio cultural, político, incluso religioso, ¿no? Es importante mencionarlo. Y también siempre les digo a las personas que me han invitado a compartir mi experiencia de caminar con la comunidad sorda, es que, bueno, mi presencia nunca pretende dar voz a quienes nunca han perdido esta voz, esta forma de comunicación, sino más bien de compartir un poco los mecanismos que muchas veces van generando discapacidad. Es decir, van generando barreras para que se pueda acceder a la religión, a la fe, a la cultura, al arte y sobre todo también comprender que la comunidad sorda es generadora de una forma propia de pensar debido a la lengua. Tiene la comunidad sorda una cosmovisión bellísima que enriquece el pensamiento social, político, teológico, cultural. Bueno, esto me parece muy importante de ubicar desde el inicio. Y esta frase que dices es un modo de estar en el mundo, un modo de existir. Quizá, les repito, ustedes y nosotros no lo pensamos mucho, pero de pronto, y me parece que el doctor Ramiro tiene muchísima experiencia en eso, sucede cuando alguien de una comunidad externa a la ciudad llega para mejorar su estado de vida o para hacer estudios o para muchas otras cosas y se encuentra con que no logra insertarse. Tengo por ahí una anécdota de una estudiante de psicología de un pueblo, me parece de Veracruz, que llega y le hacen bullying porque no habla como los chilangos, ¿no? Pero poco a poco se va transformando, saca la licenciatura, estudia la maestría y de pronto un día va a unas vacaciones más largas a casa y nadie la reconoce. No porque no sea ella, sino porque el modo de hablar, de expresarse, de vestir, incluso de comer, podría decir yo hasta de respirar, no coincide con su comunidad de origen. ¿Por qué? Porque tenía un modo de estar, de existir, de ser en el mundo, diferente a México o a la Ciudad de México. Y entonces, en esa situación es que debemos entender, me parece, a la comunidad sorda. Claro, es correcto. Nosotros en el ordinario hacemos distinción entre la palabra sordo con minúscula y sordo con mayúscula, ¿no? Desde una perspectiva biomédica, sordo con minúscula es justamente el déficit, la ausencia de este sentido, pero sordo con mayúscula nos habla de que es un sujeto cultural propio. Y entonces, para nosotros es muy importante reafirmar lo que en algún momento la filosofía del lenguaje, la antropología nos dice que bueno, el ser humano no solo son sentidos, no solamente son funciones corporales, ¿no? Sino más bien hay relaciones de pertenencia, de comunidad, de relación, de identidad. Entonces, estos dos conceptos para nosotros son muy importantes. Perdón que te interrumpa. Sí. Entonces, hablando de esa distinción, tampoco sería lo mismo ir perdiendo el oído conforme uno envejece o tiene un accidente y queda sordo. O sea, no es lo mismo que nacer sordo y ser parte de la comunidad sorda. Sí, es correcto. Las personas, o si nace un niño justamente sordo y en el paso de su desarrollo va adquiriendo la lengua de señas, va construyendo su identidad sorda y se autodefine miembro de esta comunidad, hablamos de que pasó de sordo con minúscula a sordo con mayúscula. Y también eso puede aplicar en casos de personas que nacen siendo oyentes, que tienen como lengua materna el español, que con el paso de los años o por alguna experiencia, quizá de algún accidente o alguna situación médica, pierde el sentido del oído, desarrolla la lengua de señas como segunda lengua y va adquiriendo también su propia o va construyendo su propia identidad dentro de este colectivo, de esta comunidad. También se puede definir sordo con mayúscula, ¿no? Yo a veces de broma y a veces no tan en broma, les digo a los sordos, bueno, yo soy el sordo que habla y que escucha, ¿no? Porque
llevo 15 años trabajando con la comunidad sorda y muchas veces pues, me siento muy cercano a la comunidad, me siento parte de la comunidad, ¿no? En algún momento parafraseaba a San Agustín en esta frase bellísima que les decía a sus fieles, ¿no? Para ustedes soy obispo y con ustedes soy cristiano. Yo a los sordos siempre les digo, cuando no me conocen y me ven con la comunidad y son externos a mi grupo ordinario, muchas veces piensan que soy sordo, ¿no? Y entonces ya les digo, no, sí soy oyente, ¿no? Sí escucho, hablo español, etc. Y entonces siempre les digo a los sordos, bueno, para ustedes soy oyente. Para ustedes soy oyente, porque esa es mi identidad con la que he nacido, me he desarrollado. Pero con ustedes, pues soy sordo, ¿no? Entonces, creo que esta experiencia, insisto, de convertirnos y de reconocerlos como sujetos culturales es fundamental. De ahí parte justamente todo el trabajo que he venido desarrollando en la investigación, desde la filosofía, la teología y bueno, sobre todo en el acompañamiento de la comunidad. En realidad todo lo que les comparto es lo que se va tejiendo, se va construyendo y voy descubriendo en este caminar junto a ellos. Pues me parece muy llamativo, muy interesante esta cuestión porque generalmente, lo digo porque a lo mejor los que nos están escuchando les pasa lo mismo que a mí me pasaba, en un lenguaje ordinario, en una cotidianidad, no nos damos cuenta de que el lenguaje es la forma que tenemos para expresar el mundo, pero requiere el previo de confrontar el mundo. Y si cuando confrontamos el mundo no tenemos alguno de estos filtros que nos permiten el acceso al mundo, la vista, el habla, el oído, ¿no? Cambia la percepción completa. No es las metáforas, la forma de entender el mundo, la forma de ubicarse en el mundo cambia por completo. Por eso me parece, maestro Edwin, algo tan interesante esta cuestión de los sordos y el trabajo pastoral con ellos. Claro. Porque definitivamente la revelación para ellos se entiende en otros términos que tienen que ver con la forma como ellos están entendiéndose a sí mismos, entendiendo sus relaciones entre ellos, este mundo con el que entran en contacto, pues también el mundo humano no sordo con el que indefectiblemente están en contacto, pero que sí modifica la forma de entender la relación con Dios. Esa intimidad, esa espiritualidad, esa vida del espíritu que pues es diferente porque las fuentes de las que se está abasteciendo son diferentes. Correcto, sí. Justamente se me hace muy interesante lo que comenta, doctor, porque la tradición occidental ha identificado palabra con el sonido. Y entonces esta experiencia de la comunidad sorda rompe este paradigma. La experiencia justamente de la comunidad sorda nos dice, bueno, que el lenguaje no nace del oído, sino más bien del deseo de encontrarnos con otro ser humano. Y eso es bellísimo. Por eso es que la comunidad sorda, las personas sordas en colectivo y en comunidad, tienen, desde mi punto de vista, esta roca firme sobre la que se asienta toda su experiencia, que es encontrarse uno con el otro. Eso es parte fundamental. Nosotros como oyentes, nuestra cultura como oyentes, quizá en las relaciones humanas de primer momento, tenemos una cierta desconfianza. Es decir, si yo no los conozco, de momento soy calculador en el trato, voy observando y ya que agarro confianza, quizá puedo entablar una relación de amistad o de compañerismo un poco más sólida. La comunidad sorda no. La comunidad sorda, cuando una persona llega y jamás ha estado ahí, se integra así en segundos. Es tanta la experiencia de encontrarnos unos con los otros que hace que haya vínculos comunitarios muy fuertes, muy, muy fuertes. A mí al principio, cuando yo empecé con el trabajo pastoral y con la comunidad sorda, eso me generaba mucho conflicto, porque llegaba yo a la comunidad y todo el mundo me hablaba y me saludaba como si me conocieran de años. En algún momento yo sentía invasiva su presencia o su interacción conmigo, porque yo decía, bueno, jamás me han visto, es la primera vez que estoy aquí con ellos.
y ya me invitaron a sus casas y que vente y que va. Entonces yo al principio me sentía extraño. Es poco a poco como la misma comunidad sorda me fue desnudando de mis experiencias culturales como oyente, justo para presentarme con ellos de una manera muy natural. Los sordos de momento me dicen, estoy en Monterrey. ¿Y con quién estás? Con unos amigos. ¿Y de cuánto tiempo los conoces? No, los conocí la semana pasada, pero ya estoy aquí. Es decir, estos vínculos son impresionantes. La lengua de señas, por eso es muy importante mencionarlo, no es un sustituto imperfecto de las lenguas orales. La lengua de señas es una forma plena de encarnar el sentido humano, el sentido de pertenencia. Por eso es que para nosotros afirmamos que la comunidad sorda es sujeto cultural, tiene elementos de expresión propias. Como raíz, una de sus raíces es justo la lengua de señas. A diferencia de otras discapacidades, voy a decir algo que espero darme a entender. Muchos de la comunidad sorda no les gusta autodefinirse como personas con discapacidad, sino más bien como sujetos culturales. Y ellos dicen, soy diferente a la comunidad ciega, a la comunidad de personas con discapacidad motriz, a la comunidad de personas con discapacidad intelectual, porque yo tengo una lengua. Y tener una lengua, un idioma, me hace tener un abanico mucho más amplio de experiencia de habitar el mundo, como decíamos. Voy a retomar algunas cosas que has mencionado. Esta frase de la comunidad sorda me fue desvistiendo de mi cultura se me hace muy potente, porque nos lleva a un discurso muy posmoderno de que el mundo occidental tiene una cultura que de alguna manera lo ha moldeado, lo ha formado y lo ha prejuiciado y ha asumido que tiene el acceso total de la verdad, incluyendo el modo de relacionarse. Y sin embargo, lo dijiste bien, cuando me encuentro con alguien desconocido, pongo miles de barreras. Y uno de ellos es su tono de voz. ¿Cómo habla? Porque si habla de cierta forma, como los barrios del centro, híjole, mejor me hago para atrás. O si habla muy de allá de las lomas o de las partes más ricas, me hago para atrás. En fin, cada uno va tomando distancias sociales que se vuelven existenciales desde los tonos, desde las palabras. Y entonces, si la comunidad sorda te quita eso, oye, se te abre un mundo inmenso. Es una realidad diferente. Y quizá, y esto va aquí a los misioneros, a los agentes de pastoral, debiéramos considerar cómo nuestra propia construcción del mundo, a través de las palabras, de los sonidos, en realidad nos impiden esa relación que algún pensador dirá, somos seres para otros, somos seres con otro, y hemos roto esa situación. Sí, es correcto. Justo cuando yo veo el caminar de la comunidad sorda, sus experiencias de fe, sus luchas, sus inquietudes, lo que yo alcanzo a mirar siempre es, o más bien me viene el recuerdo de los textos de las primeras comunidades cristianas. Yo los veo y digo, no, es una auténtica comunidad cristiana, ¿no? Esto que muchas veces se ha hablado de las semillas del verbo, digo, bueno, al final son frutos y árboles frondosos que siguen y siguen experimentando esta sensación de trascendencia, muchas veces sin conocer el Evangelio. Cuando la comunidad sorda conoce el Evangelio, florece en muchos sentidos, porque justamente hace un engranaje perfecto entre el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios, y su experiencia comunitaria. Entonces creo que eso es interesante resaltarlo, aunque la comunidad sorda, la historia de la comunidad sorda en el mundo y de manera especial en México, bueno, pues se ha visto atropellada en muchos sentidos. Sigue siendo una comunidad excluida, marginada, no comprendida y no valorada. Cuando ven un grupo de personas sordas, casi siempre piensan que se comunican con mímica, ¿no? Casi siempre es el grupo de los sorditos o de los sordomudos, que dicho sea de paso, bueno, son términos incorrectos.
¿no? Pero bueno, la comunidad oyente los ven como un grupo minoritario que, bueno, que hay que ayudar, que hay que hacer caridad, pero bueno, no, al final toda la experiencia de la comunidad sorda es una experiencia valiosa. Justo ahora en mi trabajo de investigación doctoral yo estoy haciendo la propuesta, fruto de todo el acompañamiento que he tenido, pasar del concepto comunidad sorda al concepto pueblo sordo. Es decir, que en México seamos el primer, en concreto en Morelos, que es donde he estado desarrollando este trabajo, bueno, que seamos el primer país y el primer estado en que las instituciones gubernamentales reconozcan por ley a la comunidad sorda como un pueblo. ¿Esto qué implicaciones tiene? Lo que ya les comentaba, que son sujetos históricos propios, cultural, con una cultura propia, que llamamos cultura sorda, y que tenemos también como pueblo una diversidad religiosa. Es decir, la religión dentro de la comunidad sorda ha tenido y sigue teniendo grandes impactos positivos, a veces no tan positivos, pero bueno, al final también va siendo parte de su configuración como pueblo. La experiencia desde el ámbito católico, bueno, pues ha sido una experiencia siempre positiva, porque en los años finales del siglo XIX, principios del XX, la comunidad sorda vivió una corriente llamada oralismo, ¿no? Donde la lengua de señas quedó prohibida, y aquí en Ciudad de México, en el templo de San Hipólito, fue uno de los lugares donde la lengua de señas se siguió desarrollando de manera clandestina. Y entonces muchos líderes sordos ahí se congregaban para vivir su fe, para vivir y seguir animando la experiencia comunitaria. En la asociación en la que colaboro tenemos testimonios de sordos de mi edad, donde decían, bueno, yo fui a la escuela y me amarraban las manos como parte de la educación de esos años, del oralismo, donde me prohibían utilizar la lengua de señas. Entonces, hasta principios de los años 2000, bueno, pues empezó a retomar este modelo bilingüista, y bueno, en el 2005 se tiene el reconocimiento de la lengua de señas como parte del patrimonio lingüístico de nuestro país, junto con las lenguas de los pueblos originarios. Entonces, bueno, todo este recorrido histórico es apasionante, y ojalá que, bueno, cada vez más personas puedan valorar esta experiencia comunitaria. Bueno, yo no sabía esta parte, ¿no? De ese oralismo, o sea, había habido esa tendencia con los pueblos indígenas, ¿no? Prohibir toda lengua que no fuera el español, pero no sabía que se había aplicado también en este sentido de manera represiva, ¿no? A esta comunidad. Ahora, la pregunta, retomando esa metáfora, ¿no? Desvestirse de la propia cultura, tiene mucho que ver con esto de la inculturación, ¿no? Lo que hablamos de la inculturación, pues no es desvestirse de la propia cultura y quedarse encuerado, sino es desvestirse de la propia cultura, pero poder revestirse del lugar en el que se encuentra el misionero inserto para, pues, estar metido, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias en el lugar. Bueno, ya nos hablabas de esta tendencia donde se prohíbe en esos momentos, ¿no? Históricos, se prohibió el lenguaje de señas. A lo mejor sin llegar a ese extremo, en la propia vida de la iglesia, a lo mejor no hay una uniformidad en el sentir hacia estas personas, en la sensibilidad de los que sí escuchan hacia este sector poblacional. Entonces, como es pastoral de sordos, ¿no? Pues yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese encuentro o desencuentro, o a la par encuentros y desencuentros en la vida de la iglesia local, ¿no? Donde has tenido la oportunidad de trabajar, de acompañar, entre la comunidad sorda, que parte de la Iglesia Católica, y aquellos que son también parte de la Iglesia Católica, que forman parte de esa parroquia o de esa comunidad, pero que sí escuchan, y que no, ¿cómo se da la relación entre ellos? Híjole, compartir en primer lugar que para la comunidad sorda el pontificado del Papa Francisco fue un parteaguas a nivel institucional.
Solamente como referencia, yo tuve la oportunidad de participar en un congreso en Roma, donde justo estuvo el Papa Francisco, estaba recién creado el Dicasterio de Desarrollo Humano. Y bueno, durante muchos años antes del Papa Francisco, la pastoral de sordos estaba ubicada estructuralmente en la pastoral de la salud. En muchos países. En México no hemos logrado todavía que el episcopado mexicano reconozca la pastoral de sordos como una pastoral de la iglesia de manera, digámoslo, oficial, aunque hemos tenido un caminar de muchos años. Y bueno, el Papa Francisco quita a la pastoral de sordos de la pastoral de la salud y la inserta dentro del trabajo que realiza el dicasterio para la promoción humana, si no me equivoco, no recuerdo ahora el nombre exacto. Eso fue un parteaguas. Yo estando en el congreso había personas sordas de muchas partes del mundo, muchos intérpretes, y entonces yo tengo un amigo, Javier Alatorre, de Argentina, de Buenos Aires, sordo, que desde hace muchos años, casi cuando empezaba, él me hablaba del entonces cardenal Bergoglio y todo el proyecto y trabajo que el entonces cardenal había realizado en Buenos Aires. Yo pensaba en algún momento que Javier exageraba las historias. Y entonces yo le decía todo que sí, se me hacía muy interesante, pero con cierta duda. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Congreso, salió el Papa Francisco, venía con un monseñor y me imagino que algún intérprete. Y entonces el Papa se detiene y el Papa empieza a hacer esta seña, ¿no? Y empieza a saludar. No, pues los sordos, un boom. Esta seña es una seña internacional de identificación cultural, que significa soy sordo, conozco la cultura sorda, etcétera. Y entonces significa literalmente te amo, pero no la ocupamos para decir eso. En todo el mundo ves la seña y dices, este es sordo, pertenece a la comunidad. Y entonces el Papa sale y el monseñor que llevaba a su lado, yo imagino que le estaba tratando de decir que no hiciera eso. Y entonces el Papa se detiene, y estaba yo muy cerca, y el Papa le empieza a explicar el significado de la seña al monseñor. En ese momento entendí claramente que el Papa Francisco sabía y conocía del proceso pastoral y comunitario de la comunidad sorda por todo lo que me había contado Javier Alatorre. El Papa dio un discurso bellísimo en el Congreso hablando de todas estas cosas. Es decir, el Papa Francisco no solo había escuchado quizás sobre el proceso pastoral, seguramente él estaba convencido. Y bueno, digo esta experiencia porque, bueno, el Papa estaba convencido, pero cuando a mí me preguntan cuál es el mayor reto de trabajo pastoral hoy para la comunidad sorda en las parroquias, muchas veces son los propios agentes de pastoral. Y eso, híjole, me da mucha pena decirlo, pero también creo que es muy profético porque se comprende a la comunidad sorda como un grupo parroquial más. Es decir, falta mucho por concientizar, y digo concientizar, a mí no me gusta ocupar la palabra sensibilizar porque pues los sentidos se acaban, ¿verdad? Son efímeros, pero la conciencia permanece. Entonces creo que ese es el gran reto que seguimos teniendo como pastoral de sordos, la concientización a nuestros agentes de pastoral. Y muy interesante. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, pero tenemos que hacer un pequeño corte. Regresamos enseguida con ustedes. Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento, la revista Almas superó el 500,000 de ejemplares impresos por mes. En la actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. escucha el podcast de la revista Almas, disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. Ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir?
Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Pues ya estamos de regreso con ustedes, estimados amigos, y le doy la palabra al maestro Alejandro para retomar la discusión que traíamos. Bueno, la verdad es que son muchas ideas, y decía yo, es abrirnos un mundo, especialmente de cómo, no sé si ya decir pensar, pero bueno, por lo menos reflexionar sobre esto, intentar balbucear, como diría otro personaje ilustre de Argentina, y quisiera tomar un comentario rapidísimo que lo decía hace un momento. Me sorprende cómo la iglesia de San Hipólito, donde en el centro, donde es más conocida por el culto a San Judas Tadeo, y que ya por ese culto es un poco disruptora, que lleve 150 años atendiendo a la comunidad sorda, es todavía más disruptora. Entonces me llama mucho la atención cómo este templo, esta comunidad, es disruptora de la ciudad, pero también amplía horizontes. Bueno, eso por un lado. Luego, me llama mucho la atención, y también se los comentaba fuera de cámaras de audio, que caía en cuenta que cuando he andado en el centro, en otras partes, encuentro a gente ciega sola. Iba con su bastón y demás, y sí se le ayuda, se le brinda apoyo. Pero en cuanto a la comunidad sorda, y lo digo así, no los he visto solos. Generalmente van de 2 en 2 mínimo, si no van varios y se van agarrando y de verdad ahora entiendo lo que está sucediendo. Yo no entendía, pero ahora entiendo y me sorprende muchísimo. Bueno, dejo eso a un lado porque seguramente dará para mucho y quiero centrarme ahora en lo complicado que implica para la comunidad sorda el modo de interpretar el Evangelio desde la mera oralidad. Específicamente voy a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31-37, donde Jesús encuentra a un sordomudo y no le dice sana, no lo sana, lo aparta, le pone a algo, ya dirá Edwin, y le dice efeta, ábrete, no lo sana. Y eso entonces tiene más sentido desde esto, pero bueno, te dejo aquí la bolita para que nos ayudes a entender estas dificultades desde la oralidad. Claro. Híjole, es un pasaje para mí apasionante y también en su momento fue muy confrontante. A mí me cimbró. Primero quiero poner como preámbulo este texto del Evangelio. Por ahí tengo algún artículo que ponía justamente de la sanación a la inclusión. Es decir, este texto es valioso porque nos presenta modelos pastorales importantísimos. Pasar del modelo asistencial al modelo pastoral incluyente para personas sordas. Quisiera decirles alguna anécdota importante. Una chica sorda, Alejandra Ríos, a quien tengo mucho cariño, ella es sorda profunda y sorda y culturalmente hablando, nata. Ella en algún momento yo la capacitaba para la catequesis y entonces ella le daba catequesis a los sordos. Entonces a veces iban a exponer el tema de la Virgen María y sus advocaciones. Entonces pusimos muchas estampitas y figuras de la Virgen y entonces yo me sentaba atrás, ella daba el tema y ya si había dudas, si ella no podía, yo entraba al quite. Y entonces teníamos la imagen de Nuestra Señora del Silencio, que la comunidad sorda en México cariñosamente le llama la Virgen Sorda. Y entonces Ale iba explicando y entonces les decía que Guadalupe, que no sé qué. Y entonces les decía, es la misma, etcétera, la ropa, lo que ya sabemos. Y decía, pero esta es sorda. Y entonces yo levantaba la mano, decía ella, la Virgen Sorda. Entonces yo levantaba la mano y me decía, no Ale, Nuestra Señora del Silencio, ¿no? Y Ale me decía, sí. Y seguía, ¿no? Y esta es la Virgen Sorda. Y yo otra vez, no, Ale, es Nuestra Señora del Silencio, ¿no? Y entonces, me decía sí. Y ella seguía. Hasta que decía, no, y esta sabe lengua de señas, y esta quién sabe qué. Y entonces llegó un momento que le volví a decir. Y me dijo, ya muy molesta, sí, ya te entendí. Yo estoy queriendo decir otra cosa. Me quedé callado, me cayó el 20 y dije, sí es cierto, no estoy comprendiendo estos procesos de inculturación que están teniendo justamente con esta imagen. Y lo vinculo a la experiencia del Evangelio de Mateo, porque ella misma, al terminar la misa, me tocó interpretar. Yo empezaba a interpretar.
y entonces me tocó interpretar este evangelio de la curación del sordo. Y entonces al final Ale se acerca y me dice, ¿por qué Jesús no me cura y me hace oír como el del evangelio? Yo vengo a misa todos los días, yo estoy siendo catequista. Yo me quedé pasmado, yo no sabía qué responder. Y entonces yo le trataba de explicar y de dar un discurso para convencerla, y ella aferrada a la pregunta. Me decía, no me estás respondiendo la pregunta. Hasta que ella lo hacía con toda la intención, porque ella había entendido el evangelio. Y entonces fíjense, ella me dijo algo interesantísimo que hasta lo escribí. Ella me decía, Jesús nunca pidió una adaptación previa para el encuentro. Jesús no se puso a investigar cómo atender a este que no escuchaba. Y entonces ella decía, yo nunca me había percatado. Ella decía, Jesús se detuvo. ¿no? Me daba una metodología de interpretación de este texto. Entonces me decía, Jesús se detuvo. Jesús miró, levantó los ojos y lo tocó. Ella me decía, Jesús sabe lengua de señas. El chico sordo del evangelio no sabía quizá la lengua de señas sistemática, ni la lengua de señas mexicana, ni la lengua de señas hebrea de su tiempo, no. Pero Jesús sabía, porque la lengua de señas no solo ocupa conceptos, sino también expresiones faciales y corporales. Y entonces ella decía en su interpretación de este texto, Jesús le habló en su idioma, en su lengua, a este chico. Ese es el milagro del Evangelio de Marcos. Desde que ella me compartió esta interpretación, bueno, todo el tiempo, durante todos estos casi 15 años, hemos ocupado este texto para hablar sobre la identidad del sordo. Jesús reconoce la identidad de este personaje, que es diferente a la suya. Jesús, o como oyente, es diferente, pero Jesús aprende su forma de hablar y de comunicar. Bellísimo. Estos textos, regresando a la pregunta también sobre los demás textos de los evangelios, ¿cómo hacen ellos la interpretación? Así, desde su experiencia de vida, y es muy bonito porque esta metodología latinoamericana del ver, juzgar y actuar en la comunidad sorda hace mucho clic. Entonces ellos van a la misa y después de la misa se reúnen a tener una relectura desde su experiencia personal, y eso cómo puede favorecer su lucha por los derechos lingüísticos, por la adquisición de la lengua de señas como lengua materna, por los derechos de las mujeres sordas, etcétera, etcétera. El evangelio en las comunidades sordas en las que he colaborado ilumina estas realidades. Entonces es una experiencia de fe también que necesita ser muy valorada, y ojalá que tengan la experiencia y la oportunidad de conocerla a vivo y a color. Sí, bueno, esto que decías de Jesús habla el lenguaje, ¿no? Es de fondo es el problema de todo aquel que se involucra en la misión, la predicación, ¿no? La evangelización. Es lograr esta comunicación, la comunicabilidad de lo divino, poder dar un mensaje que resulte significativo para aquel que lo recibe. Nos remite a esa cuestión básica, ¿no? Pero, maestro, creo que tenías una pregunta sí, es verdad. Para poderla atender. Sí, nos pregunta el público, ¿qué espacios concretos se están creando para que el pueblo sordo participe activamente en la iglesia? Híjole, es una pregunta fácil y difícil de contestar. Fácil porque hay muchas iniciativas colectivas a nivel iglesia. Las pastorales en México hacen mucho trabajo en torno a esto, pero todavía faltan espacios dentro de la iglesia de manera oficial. A veces se escucha un poco feo, pero vivimos de las migajas que caen de la mesa de los métodos pastorales tradicionales para poder subsistir como pastoral de sordos.
Cuando presentamos a veces en las parroquias, Padre, danos permiso tener una misa sorda, que es una misa totalmente en lengua de señas, no hay voz, los sordos tienen ministerios dentro de la comunidad y está el coro y están los lectores y están los acólitos. Gracias a Dios en México tenemos al Padre José Guadalupe Martínez Rea, intérprete de lengua de señas mexicana, intérprete de lengua de señas keniana y misionero de Guadalupe, y él es el que nos celebra la misa sorda, todo en lengua de señas. Y entonces no falta quien, el padre o los agentes de pastoral, oye, ¿y no va a haber coro? No, el coro es en lengua de señas. Oye, pero ¿y si invitamos al obispo? No, pues los sordos dicen no, porque el obispo no sabe lengua de señas. Es importante su presencia, pero pues no sabe lengua de señas. Nosotros queremos un espacio propio. Hay una gran deuda histórica de la iglesia hacia la comunidad sorda, ¿no? Me da pena decirlo, pero promovemos 500 años de evangelización en México, pero hasta hace algunos años hemos tenido experiencia de misa sorda, hace 2 o 3. Nunca la habíamos tenido en México, ¿no? Es decir, falta mucho por hacer. Y ojalá que sigamos tocando puertas y hacemos un llamado a todos los obispos, al episcopado mexicano, para que puedan reflexionar en torno a este tema, en torno a esta experiencia. Y lo que durante muchos años hemos pedido es que, bueno, el episcopado mexicano reconozca a la comunidad sorda como un pueblo que necesita un modelo pastoral propio, igual que la pastoral indígena. Es decir, todavía falta mucho, pero sí hay, ¿no? Sí hay. Con esto no los desanimo. Tenemos pastorales de sordo en Cuernavaca, en Guadalajara, en Ciudad de México, Chihuahua, Monterrey. Hay muchas experiencias muy valiosas de comunidad y tenemos un proyecto muy novedoso que es el CIAMIS, un proyecto que estamos cocinando desde hace algún tiempo, que es el Centro Intercultural de Acompañamiento a las Misiones Sordas. Este ente pretende agruparnos como pastorales a nivel nacional y ofrecer algunos subsidios. Voy a hacer un comercial. Tenemos el curso de Biblia para sordos, totalmente está el curso en lengua de señas, impartido por líderes sordos. No hay intérprete ahí, que esté el cuadrito y esté el gran teólogo biblista hablando. No, son sordos que se han capacitado en Biblia de una manera muy básica, pero que ahora quieren compartir con la comunidad. Es el primer curso que tenemos en México también, un proyecto pionero y que gracias también al apoyo de Misioneros de Guadalupe lo hemos echado a andar. Entonces, por ahí hay muchas experiencias. Sigan estas redes sociales de las pastorales, del CIAMIS, y que puede ofrecerles al menos abrir la ventana a ver qué hay detrás de todas estas experiencias. Sí, si me lo permites, queriendo buscar la manera de integrarlo, sabemos que nuestras parroquias trabajan con grupos parroquiales. Incluso, de pronto, y me ha pasado desde la pastoral urbana, que llegamos a proponer alguna cosa y dicen algunos sacerdotes, no, otro grupo no, por favor, ya no puedo hacer más. Digo, la pastoral urbana no es hacer un grupo, sino es una visión diferente sobre todos los grupos de pastoral, todas las pastorales. Pero seguimos en un paradigma de grupos. Tú dijiste hace rato que ese es un gran problema para atender a la comunidad sorda. ¿Cuál sería el camino para no atenderlos como grupo parroquial o movimiento o como por dónde? Ok, pues nosotros proponemos que se deje florecer la iglesia con rostro sordo. Ese es el método y el modelo. Es decir, ellos tienen un caminar propio. Lo único que se necesita es que la iglesia tenga la apertura de mente y corazón para recibirlo como a un hijo más. Un hijo más en la familia crece, bueno, según su experiencia, según su carrera, etcétera, su camino. La comunidad sorda sí. En las parroquias estamos presentes, pero tenemos un caminar propio. Somos una iglesia autóctona en este sentido. Una iglesia que va caminando según su propia experiencia de fe. Eso no significa que nos mantenemos al margen de la vida parroquial, sino que enriquecemos la vida parroquial con nuestros procesos, con nuestras experiencias. Entonces creo que lo más valioso, y a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cómo los podemos incluir? ¿No? Y yo siempre les digo, una pastoral verdaderamente evangélica no pregunta primero cómo los incluimos, sino más bien pregunta cómo desaprendemos nuestros modelos para que podamos encontrarnos como hermanos entre ministerios, entre grupos, entre experiencias.
Es que justamente lo veíamos al inicio, el propio lenguaje, en este caso oral, nos ha moldeado un modo de ver la realidad y de ahí no vemos más. Cuando nos lanzas a desaprender o a desnudarnos de nuestra cultura, nos invitas a ver el mundo de manera diferente y a convivir de manera diferente. Ya no dije integrar, convivir de manera diferente. Y me parece que ese es algo que sí necesitamos. Lo mencionabas hace un momento sobre el Papa Francisco, que ha sido una riqueza para la comunidad sorda. Pero además, el Papa, desde varios conceptos que tiene, como la iglesia en salida, la iglesia sinodal, tiene uno muy valioso, que son las periferias existenciales. Y a mí me gusta pensarlas no como aquellos que están al margen, porque los dejamos allá afuera, sino, y diría o reinterpretaría un cardenal muy cercano a él en su momento, aquellos que hemos sacado del corazón. Pero a veces sacar del corazón no es porque yo me haya enojado, sino porque ni siquiera existen para mí. ¿Cómo podríamos aplicar esto justamente a la atención de la comunidad sorda desaprendiendo nuestra cultura? Claro, lo primero es que recuerdo un mensaje del Papa Francisco, si no me equivoco, en el 2020, en el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que decía algo muy valioso: dejar de hablar de ellos para hablar de nosotros. ¿Cómo podemos aprender o desaprender de esta experiencia comunitaria? Bueno, pues arriesgándonos primero a estar dentro de la comunidad. No sé lengua de señas, no pasa nada. Ellos tampoco saben español y conviven todo el tiempo en una sociedad mayoritariamente de habla española. Es decir, estar presente, ¿no? Yo recuerdo una experiencia de una abuelita en Veracruz, en la sierra. Atendíamos a un grupo de sordos indígenas y entonces la abuelita quería aprender, estaba en la parroquia, era catequista de 50 años, ya muy grande la señora. Híjole, yo decía, yo cuando la vi dije, no, esta mujer no va a aguantar aquí en el proceso de la comunidad sorda ni un día, ¿no? Y ya ahí estaba, ¿no? Le costaba mucho trabajo aprender. Lo único que aprendió a decir en todos esos años fue a decir hola. Pero la abuelita llevaba en su bolsita dulcecillos, ¿no? Y entonces, después de la misa, la reunión comunitaria, la abuelita sacaba un dulcecito y nada más les decía hola y les daba un dulce. Y les daba... Fue una persona pilar dentro de la comunidad. No sabía lengua de señas. Nunca aprendió lengua de señas, ya murió. Nunca aprendió lengua de señas. Nunca se pudo comunicar con un sordo en su lengua. Su forma de, o su lenguaje, su forma de comunicación era el decirle, eres valioso para mí porque estoy aquí. Y lo único que traigo era un dulcecito. No les daba más porque no tenía más, ¿no? Eso yo creo que es lo que tenemos que aprender de la comunidad sorda y desaprender desde nuestras estructuras como oyente. A estar, ¿no? A estar, y la comunidad sorda poco a poco nos va moldeando, incluyendo, y nosotros, siendo muy observadores, podremos ir descubriendo todo el dinamismo que se mueve dentro. Me parece muy valioso esto último que se ha estado tocando, ¿no? En otras palabras, es no estorbar, ¿no? O sea, no taponear la puerta a todo aquel que no sea como soy yo. Claro. Y bueno, eso tiene un antecedente intercultural, ¿no? O sea, ser capaces, tener la sensibilidad de reconocer que nuestra forma de entender el mundo no es la única, es nuestra forma de entender el mundo, y el arte es aprender a convivir con otras formas de relación con el mundo que tienen otros antecedentes históricos, otros contextos sociales. Y bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? Porque si no, entonces sí taponeamos y estorbamos. Y aquí de lo que se trata es de no crear nuevas iglesias, no es que se creen iglesias alternas o paralelas, sino la vivencia en una misma iglesia, pero que tiene la capacidad de integrar todos esos contextos y esas formas concretas en que se ha ubicado en el mundo y que influyen en la forma de vivir la fe. Claro, sí, correcto. Ver que la iglesia es multifacética, que tiene muchos rostros, que todos los rostros son bellos y que en todos ellos descubrimos la experiencia y la presencia de Dios, ¿no? Eso es importante. Y entonces cuando avanzamos sobre este camino, bueno, el reino de Dios en realidad se hace presente, deja de ser un discurso, un discurso y un recurso milético para convertirse en experiencia de vida.
La verdad es que todo este tema es súper apasionante. Como desde la creación de nuestros mundos, desde las diferentes simbolizaciones que nos permiten el entender, llegamos a algo que el Evangelio dice muy claramente y que Jesús llama a sus discípulos, que son muy diferentes, pero los llama para estar con Él, no para otra cosa, para estar con Él. Y estando con Él, van a predicar, van a dar testimonio, van a anunciar la buena nueva. Pero no de una doctrina previamente hecha, no porque no sea valiosa, sino que adquiere sentido desde esta relacionalidad. Y me parece que esto es muy valioso para todos nosotros, los que nos dedicamos de una u otra manera a la misión, a la evangelización, a la catequesis, más que solamente enseñar contenidos que tienen que repetir, es estar para relacionarnos. Y eso es la nueva relacionalidad. Jesús nos lo muestra, nos invita, y el modelo es Él con el Padre, desde el Espíritu Santo. Y es el que, al final de cuentas, nos permite, nos capacita para unirnos, aún en la diferencia. Así es. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestra transmisión, así que les pediría, maestro Edwin, maestro Alejandro, si pudieran hacer algún comentario final para pues despedirnos de nuestro auditorio. Pues solamente agradecer el espacio, la verdad es que es un espacio valioso, invitar a todas las personas a que conozcan esta experiencia de fe de la comunidad sorda, todos los trabajos que se van realizando y sobre todo la experiencia de Dios en medio de ellos. Están cordialmente invitados, doctor Ramiro, maestro Alejandro, a conocer a la comunidad, el proceso. Cada 28 de noviembre tenemos la fiesta de la Virgen Sorda, esta devoción bellísima y en el marco del Día Nacional del Sordo. Y yo solamente concluir citando el Evangelio de San Juan. Yo siempre les he dicho a las personas, a los agentes de pastoral de la comunidad sorda, bueno, pues que el verbo de Dios no solo se hizo carne, también se hizo seña. Ahí se encarna también la presencia de Dios en el movimiento de nuestras manos, en esta lengua de señas que es bellísima y que puede tender siempre puentes de fraternidad, puentes entre la experiencia de Dios y de la comunidad sorda. Pues yo quiero agradecerte tu presencia, todo este tiempo que nos has dedicado para profundizar en cosas que en mi caso no sabía y pues me van a ayudar mucho en todo lo que viene adelante. Por otro lado, pues yo quiero agradecer a todos su participación y los invito a que sigan comunicándose, a veces con preguntas. Hemos recibido saludos por allí que con gusto los recibimos y los regresamos con también un deseo de que estén mejor donde quiera que se encuentren y sigamos en contacto. Nada más una pregunta, los 28 de noviembre es la misa anual, ¿en dónde? Pues la tenemos de ordinario en la Catedral de Cuernavaca, Morelos, ahí la tenemos, pueden seguir las redes sociales de la Pastoral de Sordos de la Diócesis de Cuernavaca, ahí se van publicando todos los avisos en torno a la fiesta. Muchas gracias. Pues agradecemos nuevamente tu presencia, maestro, por supuesto la atención de todos ustedes, a las instituciones participantes, a la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad Intercontinental, al CEBIM y por supuesto a Misioneros de Guadalupe que nos abren las puertas de su casa y a nuestros compañeros aquí que nos apoyan con la parte técnica. Los invitamos para que nos sigan todos los viernes a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, de la Universidad Intercontinental y del CEBIM. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Hasta pronto.